Hola, buenas tardes. Buenas tardes, estamos en la mitad de MuleSoft desde Valencia. Vamos a hacer un par de charlas acerca de API Governance. Primero David Diana dará una charla y luego Jaime Martín dará otra, todas relacionadas con la temática de API Governance. Y están aquí también Joan y Enrique, que nos van a hablar durante los primeros minutos de la meetup acerca de la cátedra nueva que se va a dar en la Universidad Politécnica. Ahí está el vídeo. Pero sí, este micrófono. Bueno, yo soy Joan Font, soy profe de aquí de la Politécnica y bueno, Enrique de DSID, pues bueno, hace nada, reciente, hemos iniciado una cátedra de colaboración, una cátedra de DSID MuleSoft, donde pues bueno, se va a promover actividades para divulgar todo lo que se está haciendo en la industria en el ámbito de la integración de aplicaciones, acercar a los chavales, a los alumnos, desde un punto de vista académico, pero también de retos, de problemas actuales y de futuro, ¿no? Con estas tecnologías, acercar las herramientas que ya conocen gracias a algunas asignaturas de grado. Y bueno, el objetivo de la cátedra pues es ese, ¿no? Acercar el mundo industrial a la academia, desde mi postura, ¿no? De mi posición de profesor y de docente, y que los alumnos pues puedan ver qué problemas existen y cómo pueden colaborar y ver problemas reales y de alguna manera acercarlos, ¿no? Y meterlos en este fregado, ¿no? El bonito fregado. Sí, un poco... ¿Aquí? Sí, desde nuestra apuesta desde DC por esta cátedra y que está muy enfocada a lo que es MuleSoft, sobre todo, pues bueno, agradecer a MuleSoft el apoyo, a la UPV también, y lo que buscamos desde DC también es promover las actividades y que los alumnos del Politécnico y las personas que participen en la cátedra pues se acerquen a lo que son la integración de sistemas de la mano de MuleSoft. Para ello, pues lo que queremos es organizar hackatones donde tendremos retos, donde a través de los fondos que tiene la cátedra pues buscaremos que participen en esos hackatones. La idea es organizar grupos, equipos con alumnos y las personas que participen en el hackatón integrados con personas expertas, gente de MuleSoft. Veremos un poco a ver cómo lo organizamos para que de primera mano toquen la tecnología, pero también se empapen del conocimiento y del expertise que tenemos todos los que trabajamos en este apasionante sector. También queremos organizar jornadas, meetups, apoyar los meetups, organizar jornadas de difusión, lo mismo, ¿no? Pues para intentar traer gente que habitualmente o que por regla general no participa en meetups en Valencia, o intentar difundir o intentar apoyar eso. También queremos promocionar lo que es el desarrollo de proyectos en entornos reales. Queremos premiar, se van a destinar premios a aquellos alumnos que consigan realizar proyectos en un entorno real, lo más real posible. Y también incentivar la investigación, porque MuleSoft continuamente está innovando, está sacando nuevas cosas y queremos que es importante que los alumnos que vienen de un entorno de investigación y de innovación pues empiecen a tocar las últimas tecnologías en el ámbito MuleSoft, como puede ser RPA, los Flex Gateways, todos estos sistemas más actuales que está promoviendo el fabricante MuleSoft. Y un poco eso es lo que queremos mover desde la cátedra. Tengo una duda. ¿Cuándo queréis comenzar? Pues la primera actividad queremos hacerla en mayo, si no recuerdo mal. Sí, pero ¿no? ya, desde ya mismo. Ya. Además, haciendo ruido, que la gente se apunte. Sí. Efectivamente. Sí. Nuestra idea es cuanto antes, porque la cátedra es un año para gestionar actividades sin querer, pues, sin quererlo un año es un año, pero pasa volando. Entonces, sí. Y si alguien se quiere apuntar, ¿cómo tendría que hacerlo?
Bueno, pues voy contactando a través de DC o a través de la universidad conmigo, con el departamento de relación de empresas para promover actividades, claro. Y, Tanto como mentor, profesor, como alumnado. sí, claro. Sí, sí. Claro. Pues encantados de que participe. Sí. Bueno, y abiertos también, bueno, tenemos en realidad el tipo de actividades, sí que hay un roadmap más o menos de tipo de cosas que podemos hacer, pero bueno, estamos abiertos, con la dinámica, ¿no?, que hemos empezado, estamos abiertos a estudiar diferentes tipos de acciones que inicialmente igual no hemos caído y que puedan ser de interés. Sí. Para nosotros es nuestra primera cátedra. Sí. Creo que para MuleSoft igual también. Entonces, toda ayuda y toda seniority y expertise que pueda apoyar a las actividades que realizamos será súper bienvenida. Claro. Oye, pues muchas gracias a todos y nada, que disfrutéis del meetup de hoy. Bien. J. Martín Talavera, Sales, Force. Para los que estáis tanto en la sala como para los que estáis online, el formato que vamos a seguir es el de siempre. 2 charlas. La primera va a ser la de David y Ana. Cualquier duda que tengáis la podemos ver sobre la marcha o en los últimos minutillos, aclarar cualquier duda o profundizar un poquito más en lo que queráis, ¿vale? Y sobre todo los que estáis online, estaremos pendientes de lo que vayáis dejando por el chat, por si hay algún tipo de duda que queráis que paremos o que profundicemos un poquitín más, ¿vale? Y después de las 2 charlas que tenemos está la mesa redonda también de debate, donde también ahí podemos ampliar un poquito más cualquier cosa que se quiera ver. Estamos pasando la presentación aquí, que parece ser que no llega. Estoy a tope. Si quieres, yo me pongo allá ahora y te quedas cerrar la hora, David, si queráis. Me da igual, me quedo un poco más apartado, como vais a hablar entre vosotros dos. Estamos esperando un segundo que llegue la presentación, que parece ser que hay algún problema con la conectividad. Ahora sí. ¿Me las mando ya? Sí. Voy a mandar también a Gmail. Joder, ya sé. Martín Talavera, gmail.com. No sé si intentamos presentar ahí, lo que pasa es que va a ser más jaleo.
Aquí no llega nada, ¿eh? No más que refrescar y aquí. Esto está... Estoy sudando. A ver. Y aquí o Salesforce o Gmail, ¿no? Gmail. Y con si quieres también... J. Sí, ahí está. Y ese de ahí, pues ese no tiene presentación ni nada, ¿no? Ese no tiene la presentación. Yo también tampoco te llega, ¿no? Tampoco. ¿Has visto que estés conectado a una wifi buena? Sí, estoy con el... La tengo desactivada, estoy con los datos, ¿no? Tiene ahí una cosa estoy de wifi. porque Ah, estoy vale. compartiendo. De todas formas, tú no la tienes en Google Drive ni nada que te pueda colocar. Claro, en algún Sí, Drive. sí, sí lo tengo. Conéctate desde el sur y ya está. No te pongas. Sí, OneDrive. Ahora es un falta de tercera. OneDrive. No, pero si este está... Es este ya, ¿no? La OneDrive también la tengo subida. Aquí está tu cuenta. Ahí está. ¿Estás llegando? Ya llega. Todo llega en esta vida. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Aquí. Comparto. Screen. Ahí lo tienes. Es aquí y va a pasar. A grande. Aquí lo tiene que quitar cosas que Por no es otro tipo de show. todo recto. Un segundo, son replays. Es que esta cosa, como está cogiendo las dos pantallas, es que con el Presenter View el problema es que ahí se ve bien, pero aquí se ve mal, ¿sabes?
Le voy a pasar, ¿no? Use slideshow. No lo oyes. Ahí, yo creo que ya, ahí está. Ya le pasa aquí, ¿no? Vale, perfecto. Si quieres ir para atrás, el de arriba. Bueno, gracias. Buenas. Disculpar un poquito las estas. Vamos a empezar un poquito ya lo que es la mitad. Lo pongo desde el 1. Ah. Vale. Vamos a hacer la mitad de hoy, que va sobre el gobierno API. Vale, pues un poco Antonio, ¿vale? Que es el que lidera las mitades de MuleSoft. ¿Vale? Ya que también me conocéis, David, que he estado en otras mitad, y bueno, hemos metido a Jaime también, luego se presentará. Y en la que vamos a empezar ahora de ver hoy va a ser el no te quemes con las fallas con el gobierno API. Entonces, lo primero que vamos a ver un poquito es qué es eso de un gobierno API, ¿no? Vamos un poquito a introducirnos más teóricamente en lo que es el gobernar API, y luego ya con Jaime veremos con MuleSoft qué opciones nos da para poder llevar un gobierno. Entonces, lo primero aquí un poquito que hemos puesto es cómo se construían, cómo era un portafolio antes de aplicaciones, ¿vale? Donde teníamos aplicaciones totalmente monolíticas, cada una como ponemos aquí, con un producto, un juguete, donde no se comunicaban entre ellas. ¿Vale? Y ahora, actualmente, ¿vale? En los portafolios que podemos tener de aplicaciones, vemos aplicaciones que comparten cosas, ¿vale? Que comparten lo que son las APIs. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hemos puesto ahora, que tendríamos un producto A que usa 4 APIs y esa API la puede ser producida por otra aplicación o por otras. Entonces, nos aparece ahora un nuevo concepto que sería una API Store, ¿no? Donde tenemos las APIs como, primero es que veremos ahora de lo primero del gobierno, es decir, bueno, necesito un sitio donde pueda encontrar esas APIs y que me expliquen cómo funcionan y cómo las podemos reutilizar. ¿Vale? Aquí ver el concepto. Al final, viendo una introducción, ¿qué es el gobierno? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el gobierno? En el gobierno del APIs vamos a hacer 3 cosas. ¿Vale? Vamos a empezar a hacer el modelado, desde el punto de vista de negocio, la definición de los procesos, de los KPIs, ¿vale? Después se va a tener que cumplir una serie de acuerdos, tanto con distintos actores que van a aparecer, como los product owners, los consumidores, la seguridad, haremos el refinamiento. Y por último, después tenemos que ir construyendo el producto, que es la tercera fase, ¿vale? Y en esa fase elegiremos qué infraestructura queremos, qué tecnología, los clientes. Vale. Entonces, aquí a la derecha, como podemos ver, al final, esto del gobierno API es un proceso donde tenemos 3 patas. Donde tenemos la parte de la tecnología con la que vamos a usar, en este caso nosotros vamos a usar el API Management de MuleSoft. Vamos a ver las personas, cómo coordinar a las personas y cómo coordinar a los equipos. Y por último, un proceso. ¿Vale? Entonces, estas son las 3 partes que definiríamos un gobierno API. Lo siguiente que vemos es decir, ¿vale? ¿Qué desafíos tienen sí? Cuando gobernamos un API o queremos definir un gobierno API, ¿qué desafíos tenemos? El primer desafío que tenemos es la visibilidad. Es decir, tenemos que saber qué APIs están disponibles y qué hacen. Cuando un cliente, un consumidor nos va a consumir la API, lo primero que tenemos que hacer en el gobierno es que tener claro que la puede ver y puede ver qué hace. El segundo desafío que tenemos como a la planificación de un gobierno es el onboarding. Es decir, cómo los consumidores van a solicitar el acceso a las APIs y cómo van a aprender a usarlas. Eso también es uno de los desafíos que trataremos en el gobierno. El siguiente desafío es la seguridad. Es decir, cómo proteger mis datos. Si estoy en una organización, cómo proteger mis datos más confidenciales. ¿Vale? Tenemos que ver también cómo planificar que esas APIs sean seguras. Cómo proteger los backends de los accesos no autorizados. El siguiente reto que tenemos a la hora de planificar un gobierno es la monitorización. Muy bien, ya lo he hecho. Lo siguiente que quiero ver es quién usa mi API. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, puedo decir lo que veíamos antes en la aplicación, puedo tener distintas aplicaciones, quiero ver qué API se usa más. Es decir, el uso y quién la usa y cuándo se usa. Y por último, ver el ciclo de vida. Cómo evoluciona mi API sin que afecte negativamente a los consumidores. ¿Vale? Es decir, un proceso donde yo pueda versionar y ir evolucionando mi API sin que los consumidores se vean afectados y además se vean informados de cada cambio. Estos serían los 5 primeros puntos, digamos, que tenemos como un desafío a la hora de plantear un gobierno. Lo siguiente que vamos a ver es ver el gobierno como ciclo de vida. Lo que hemos dicho antes, al final eran 3 cosas, eran tecnología, personas y procesos. Entonces, dentro del ciclo de vida, vamos a tener siempre las 5 fases, es decir, primero, planificar qué API necesito, luego se debe diseñar, luego diseñar su seguridad, se desarrolla, se publica y se monitoriza.
Y en todo este ciclo de vida va a haber equipos, procesos, las políticas y estándares. Sobre todo aquí que se quede muy claro la idea de que es iterativo, ¿vale? Siempre estamos iterando el proceso. ¿Vale? Siempre he puesto más es como un diagrama de procesos de lo que hace un ciclo de vida de un gobierno. Iniciamos, lo primero que tenemos que definir es la estrategia, ¿vale? Es decir, con negocio hay que definir qué estrategia de negocio va a tener, qué estrategia de API va a hacer, cómo vamos a adoptar las APIs dentro de mi organización. Lo siguiente parte, como gobierno, las salidas que vamos a hacer es pues, guías, manuales, guías tanto de cómo se tiene que diseñar la API, manuales pues, de procesos, pues, cómo uso el código y decisiones de arquitectura. Y por último, lo que hemos dicho que uno de los desafíos es construir la API de una forma fiable, vamos a definir cómo se van a versionar las APIs y cómo se van a administrar las APIs. Vale. En manuales, en la parte de gobierno, cuando hablamos de manuales, pueden ir directamente relacionados con metodología que se tiene que seguir dentro del gobierno y la metodología que el gobierno tiene que hacer que sigan los clientes internos que van a consumir APIs o que van a diseñar APIs y que van a pasar por el gobierno. Correcto. Eso es. El gobierno hace todas las esferas, digamos. Como un símil, legisla y luego vigila que se cumpla. Y como ha dicho el compañero, como dice Antonio, es decir, puedo hacer desde una manual, una guía de diseño de cómo se diseña una API para los que van a diseñar las APIs, a cómo la tiene que consumir o cómo se tiene que meter en el developer portal un consumidor. ¿Vale? Exacto. Que siempre hemos dicho que facilita y acompaña, pero también legisla, entre comillas, o sea, pone los controles de que se cumplen pues las reglas que se han establecido. Después, aquí os he puesto que también va muy bien ahora cuando haga la demo Jaime. Vale, ¿esto qué outputs o qué salidas tiene la parte de gobierno API? Tenemos varias salidas. Tenemos las access, ¿vale? Como APIs. Tenemos la documentación, en RAML o OpenAPI del diseño, los requisitos no funcionales, las guías, los manuales, el conocimiento, la definición de los procesos de negocio, los BPMN, de cómo se hacen las cosas, la consistencia a equipos, departamentos y sistemas y colaboración. ¿Vale? O sea, aquí la idea de un gobierno es ya no solamente diseñar la API, son más salidas. ¿Vale? Y ahora, aquí hacemos la pregunta, ¿no? ¿Por qué necesitamos un gobierno? Porque es una forma de administrar la complejidad que tenemos. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, la fiabilidad, la escalabilidad y además de cumplir unas compliance. ¿Vale? Que se cumplan nuestras API del compliance. En la primera parte del diseño de API, el gobierno lo que hace es recoger los requisitos de negocio con los stakeholders, evalúa, hace un twist del sistema actual y a partir de ahí define la estrategia de apificación. Define la arquitectura y además muy importante también la RACI. La RACI es el rol de responsabilidades. O sea, te dice quién hace cada cosa en cada punto. ¿Vale? Esta sería la primera salida que haríamos desde un punto de vista del diseño. También es muy importante, veremos que según vamos avanzando en distintas fases, el gobierno hace distintas cosas. ¿Vale? Cuando definimos la adopción de la estrategia API, lo que hace el gobierno API junto a los stakeholders y de negocio es definir un caso de uso para ver cómo aplicar la estrategia de API. ¿Vale? Los casos que haríamos sería definir el caso de uso, ¿vale? Que sea fácil de entender y de usar. Diseñaríamos una API a partir de ese caso de uso que sea flexible, seguro y escalable. Buscaríamos el soporte al desarrollo, se monitorizaría y fomentaría la colaboración de asociaciones y actualizaría mejor a base del feedback. ¿Vale? Es decir, de la primera parte que hemos visto del diagrama del ciclo de vida, que es definir la estrategia de apificación, el gobierno lo hace a partir de casos de uso sencillos, que trabaja con los stakeholders. Vale. La siguiente parte, lo que nos hace el gobierno de API es que sea estandarizado y sea reusable. Es decir, tenemos consistencia, tenemos colaboración, comunicación, visibilidad y las 4 puntas que vemos
entraremos dentro del ciclo de vida de herramientas de automatización. Veremos también en el ejemplo que nos ponemos en el Laypoint, el Developer Portal de Laypoint, ¿vale? Para ver cómo podemos visualizar la API que estamos diseñando y las guías. Desde el punto de vista de seguridad, pues más o menos tenemos las mismas ventajas. Es decir, hacemos los estándares, políticas, la autenticación, la autorización y la encriptación. Entonces, al final, definimos las mejoras entre las prácticas de seguridad, de las guías de seguridad, la automatización de seguridad y definimos la raíz de responsabilidades que tiene que hacer en cada caso. Y luego, desde el compliance, hacemos que se cumplan regulaciones y identificaciones de estándares, como la GPDR o VAS, ¿vale? Estándares de industria, se toman decisiones, se documentan, se auditoría, se realizan las certificaciones y se define la matriz de responsabilidad. Al final de la salida del compliance tenemos decisiones, documentaciones, se auditan y su matriz. Y por último, el último paso que teníamos del ciclo de vida, que es la monitorización, vemos el API Economy. Es decir, ¿qué es lo que queremos ver desde un punto de vista de gobierno? Si se usa mi API, cuántas APIs tengo, si debo depreciar el diseño o no, si debo construirla, o si voy a vender mi API o qué beneficio va a dar mi API. Aquí dos cosas importantes. Siempre pensamos en API Economy cuando son APIs públicas que las vendemos a tercero. Pero cuando estamos también realizando APIs privadas, ¿vale? APIs para nuestra organización, también se mide la API Economy. Por ejemplo, se mide en rentabilidad de servicios de usos. Es decir, al hacer una API estoy ganando dinero porque no estoy desarrollando las cosas 5 veces. También me da rentabilidad. Es decir, pensemos también que la API Economy no solo lo miro en cuando hago APIs públicas qué dinero me está rentando, sino también lo puedo mirar en qué me está ahorrando para mi organización. Aparte después de darme oportunidades de que los terceros me puedan realizar aplicaciones. ¿Vale? Pero sobre todo también se mira y se vea el API Economy mirando hacia adentro en lo que me está mejorando y lo que estoy ganando económicamente. Y para la última parte de la monitorización, lo que hacemos es monitorizar los tráficos, monitorizar todo tipo de errores, la mejora de seguridad y la auditoría. Aquí desde el gobierno dos cosas importantes. Es decir, como entradas tenemos que definir las métricas que vamos a hacer y los KPIs. ¿Vale? La diferencia que hay entre una métrica y un KPI, pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, quiero ver lo que ando todos los días en kilómetros, eso sería mi métrica. Y mi KPI, por ejemplo, sería que sería saludable que todos los días haga 2 kilómetros. ¿Vale? Pues aquí es lo mismo, tenemos que definir las métricas y tenemos que definir qué KPIs, qué es cosas que es importante para nuestra organización de poder medir. Y por último, una vez hemos definido las entradas, hacemos las salidas y hacemos los dashboards, herramientas de monitorización para poder ver ese resultado. Pero sobre todo aquí, desde un punto de vista de gobierno y de arquitectura, primero tengo que definir las métricas que quiero medir y los KPIs y los objetivos. Y una vez allá, construyo los dashboards para poder verlos. Y esto era un poquito lo que tenía, es decir, cosillas que... dudas, cosas que podamos ver. Hay una slide que comentabas lo de la complejidad del gobierno. Sí. Que ahí quizás a mí se me ocurriría hacer el matiz de que, o sea, justo lo que has reflejado ahí, ¿no? Administrar la complejidad, es decir, que dentro de la complejidad que existe, que es totalmente cierto, que hay que saber gestionarla, lo que hace también el gobierno es que a los clientes internos que tiene les facilita y les acompaña y les hace transparente que esa complejidad existe, ¿no? Les acompaña en el camino para hacerles muy sencillo el proceso de apificación. Sí, digamos. También lo que quería ver también es lo que dices tú, pero sobre todo, si recordamos la primera diapositiva, ¿vale? Este cambio de paradigma, que parece que no, hace una complejidad. Porque el que yo tenga que compartir piezas, primero tengo que poder saber qué hace cada pieza, cómo la tengo. Eso es lo que queríamos decir con un gobierno API. Es decir, las APIs están muy bien, pero si yo no me organizo esta complejidad, ¿vale? No soy eficiente. ¿Vale?
Si veis un poquito, las diapositivas las he ido relacionando. Una de las cosas, que primeros retos que hemos dicho de gobierno es, vale, yo tengo APIs, primero tengo que saber qué APIs tengo. Tengo que saber qué hacen, tengo que saber cómo se usan. Y luego, si no tengo un gobierno, también me puede pasar, como en el monolito que decimos también, tener muchas APIs repetidas que hacen lo mismo. ¿Vale? No me son eficientes. Era un poquito lo que quería dar a entender. ¿Vale? El gobierno lo que me hace es coger y poder jugar con esta complejidad. Dudas, cosas, matices. Me gustan los colores. Días que se hayan quedado. Pueden ser preguntas provocadoras y que rompan aquí un poco y tenga que David dar aquí algún argumento de más. No hay problema. Jorge ha dejado una pregunta votando de quién hace el gobierno. Pues está bien. Los ciudadanos, David, los ciudadanos. No, a ver. Como hemos dicho antes de la gracia, hay bastantes gorros, ¿vale? Hay distintas fases. En la primera fase del diseño de la estrategia, ¿vale? Cuando definimos, si volvemos otra vez aquí, vale, vamos a esta, ¿vale? La primera fase que hace el gobierno es definir la estrategia de API, y la hace a través del negocio. Aquí hay dos actores. Por una parte, un stakeholder, o parte del negocio, y por otra parte, el gobierno, que en esta parte hace la capa de poder definir la estrategia que va a hacer, ¿vale? ¿Qué tipos de API vamos a tener dependiendo de tu organización? ¿Cómo vamos a amplificar o cómo vamos a evangelizar la parte de API? ¿Vale? Ahí ya es una función del gobierno. Y ahí lo puede hacer un arquitecto API, ¿vale? Podría participar un arquitecto API como gobierno. Si seguimos, luego, toda la parte que tenemos que definir de cómo se diseñan las APIs, de las guías, de las políticas, ahí también sería, como parte de gobierno, un arquitecto API, ¿vale? Aquí ya también habría una parte de los stakeholders. Y luego, si empezamos ya al ciclo de vida de la API, ¿vale? Como decía ya Antonio, aquí nos aparecen ya más protagonistas, más actores. Nos aparecen los que diseñan las APIs, que es un diseñador de la API. Nos aparece ya los que desarrollan las APIs, los que testean las APIs. Nos aparece también la figura de un arquitecto de seguridad, ¿vale? Que es el que va a definir la parte de seguridad de las APIs. Nos aparece también después otra figura que podría ser el que desarrolla, de IT, ¿vale? Que es el que va a desplegar, todas las APIs. Y aquí, el que hace de gobierno API, aquí lo que hace ya es más de vigilancia, ¿vale? En estas dos primeras partes que ha definido las guías y que ha definido la estrategia con el stakeholder, y aquí en el ciclo de vida del API, lo que haría el gobierno API es vigilar que cuando se diseñan las APIs están cumpliendo con las guías que se les ha especificado, ¿vale? Vigilar también que cuando ya se ha implementado la seguridad de la API, cumple las especificaciones que ha definido el arquitecto de seguridad. Entonces, no sé si, Jorge, te he contestado un poquito a tu pregunta. Y aquí, sí. A ver, yo creo que la respuesta corta es todos. La respuesta amplia es todo lo que has explicado ahora. Y ya provocando más debate. Y cuando falla algo, ¿quién acude? ¿El arquitecto API? Pues te diría, depende. Para eso también hemos dicho que el gobierno API es un proceso. Tendríamos que definir ese proceso en el BPMN y decir en cada fase lo que se va a decir, la tarea que se va a decidir, quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Y aquí incluso no sé yo si se sale de integraciones, pero es que incluso a nivel de producto, el project manager o el manager que está implicado en proyectos de integración a veces es como si fuera un product manager, porque el ciclo este iterativo que tú pintas tiene una mejora continua que los manuales o guías o normativas se van retroalimentando. Claro. En el día a día van saliendo casuísticas, la tecnología va avanzando y se va todo evolucionando. Y eso hay alguien que tiene que tener puesto ahí el foco y verlo desde otro prisma para ir puliendo todo eso. Evolucionando. Sí. Y eso sí que yo creo que lo hace
todo el equipo que compone gobierno. Todo lo compone. Por eso una también de las salidas, al final está un poco todo relacionado, uno de los outputs que decíamos del gobierno, que la teníamos antes, ¿no? La salida. Uno de los outputs es la colaboración, al final. ¿Vale? Lo que estás diciendo. Claro. Hay una colaboración continua. Claro. Y Jorge dice, ¿y esa labor de Poli quién la hace? Todos los que están dentro de gobierno. Todos los que están dentro de gobierno. Y a lo mejor ese manager o ese arquitecto que está a un nivel un poco por encima tiene que ir actualizando cosas al resto de compañeros de gobierno para delimitar las líneas de dónde está hasta dónde llega el bien y cuándo ya pasamos a lo que está mal. Pero claro, ¿quién hace de Poli? Todo el gobierno. Dale. Sí, escucha. Como lo has contado, me queda la sensación que es un gobierno de las APIs, es un trabajo sencillo. No. Entonces, hay algunos mínimos, unas buenas prácticas, algo que dice, oye, esto es, hasta aquí es suficiente para garantizar un gobierno aceptable. No sé. A ver, repite la pregunta para la gente que está hablando. Ah, sí, perdona. Que es. Vale. A ver si ahora te lo escribo bien, ¿vale? Si no, me corrige el compañero con esta pregunta. Sí, el compañero dice que tal como he contado lo que es el gobierno API, parece muy sencillo, ¿no? Parece un trabajo sencillo, sin fin. Vale. Que siempre hay que estar iterando, siempre hay que estar iterando y mejorándolo. Y entonces pregunta, oye, ¿hay algunas buenas prácticas, unas best practices que nos ayude un poco el mínimo de hacer suficiente? Y la respuesta que le daría a un buen ingeniero es depende. Y también, pero es muy buena pregunta. ¿Pero de qué depende? ¿De qué depende? De qué cliente estás trabajando y de cómo está ese cliente y en qué fase de apificación se encuentra ese cliente. Entonces, a partir de esas respuestas, ¿no? Sí. Le podrías responder, pues los mínimos están aquí o están 3 pasos más allá o 5 pasos más allá. Pero esa pregunta, ¿vale? Es muy interesante, porque aparte de eso, a veces lo que pasa cuando empiezas es justo al revés, es bastante complejo y cuando empiezas a definir todo el proceso, todo el mundo lo quiere tener todo definido y entonces hay un problema, porque si quieres tener todo definido, a lo mejor puedes, os voy a exagerar un poco, no es tanto, pero a lo mejor en vez de ponerlo en marcha en 6 meses, tardas 2 años en ponerlo en marcha. Entonces, está muy bien interesante la pregunta porque al final lo interesante es partir de unos mínimos, empezar a definir un gobierno de unos mínimos y a partir de ahí, por eso pintamos la iteración, a partir de esas iteraciones empezar a funcionar. ¿Vale? Y sobre todo también en pensar que cuando nos planteamos gobernar API y hay una organización que no sabe lo que son las APIs, cambiar eso es complejo. ¿Vale? O sea, primero entender la filosofía de lo que es la API y cómo hacer es bastante complejo. Y si no saben lo que son las APIs, no saben lo que te están pidiendo ni lo que te están comprando. Y eso es un problema. Me parece bastante interesante y bastante bien. Por lo menos en los casos que hemos tenido de trabajar, es muy buena la pregunta. Porque al final ha pasado eso de decirle, no, vamos a empezar por mínimos, porque si intentamos tener todo cerrado, además que después vas a cambiarlo porque vas a cambiarlo, pero el problema es que si es tan complejo cerrarlo todo que puedes tardar años en empezar a funcionar. A empezar a funcionar, o lo exagero, ¿vale? No son años, pero que desde el kickoff que te han dicho que ibas a hacer un gobierno API en 6 meses, mejor te lleva 1 año y medio. Y entre todas las best practices estaría en función de en qué coordenada de apificación se encuentre la organización, plantear un enfoque API First. Claro. ¿Se puede plantear un enfoque API First? ¿Y qué tienes que tener cubierto para apificar con un enfoque API First? Tu modelo de datos lo tienes gobernado, tienes un gobierno del dato, sí, lo tienes unificado, tienes calidad del dato. Y aparece otra figura también importante que empieza entre las organizaciones, que es un arquitecto del dato, que no es un administrador de base de datos. ¿Vale? Ni es una persona. Es una persona que miras hasta la morfología de los datos. ¿Vale? Que eso también cuando empiezas a apificar es bastante importante. Sí, mucha gente...
llegar hasta aquí. Y los que sí, pues llegar un poquito hasta aquí, ¿no? Entonces, es un poco también nuestra labor, ¿no? De lo que es el gobernar. El gobernar, claro. Llevarnos hacia eso. Entonces ahí, en función del cliente, la ecuación puede tener más o menos variables. Y luego también está el cash. O sea, lo que tú quieras hacer y cuánto de presupuesto tengas para hacer lo que tú quieres hacer. Claro, esa es la siguiente pregunta, porque a ti te piden un sistema de integración, esa pinta, todo lo que es el gobierno del API, todo este tipo de cosas, pues encarece lo que es el coste del proyecto. Entonces, saber tener esas buenas prácticas, unas estimaciones relativo a lo que es implementar el API. Y puede costar más el gobierno del API que desarrollar el API. Claro, sí, y luego también muy importante, si lo vas haciendo poco a poco, iterativamente, y ver el beneficio, porque todo esto al final lo tienes que amortizar. Entonces, si ven el beneficio, entonces sí que van haciendo. Es un poco lo que hablábamos antes. Si lo dilato mucho y tardo más en hacerlo, luego, claro, es más coste y además tarda más en verlo. Aquí lo importante es ir poco a poco y ver que aunque me ha costado más, aunque me ha encarecido, pero después me ha dado un beneficio. Como hemos visto desde la API Economy, beneficio desde la API a beneficio a mi organización. Aquí va una... No sé si ha quedado... O sea, bueno, es una pregunta que da para 3 horas más. Y enlazamos con una que ha lanzado José, que dice, una pregunta, ¿cómo se pueden gobernar las APIs en una organización con muchos silos funcionales, inercias adquiridas, etcétera? Y otra, ¿no serían las operaciones y servicios AM de tercera capa una salida para gobierno API? Los servicios de mantenimiento de infraestructura y todo esto creo que se refiere. Pero eso va al hilo de lo que decíamos depende de con qué cliente estés trabajando, de cómo esté organizado internamente, de en qué coordenada de apificación se encuentre. Por ejemplo, no es lo mismo lo que decías tú, si tiene un departamento de arquitectura del dato, si tiene un gobierno del dato, si no lo tiene. Entonces, si no lo tiene, ¿cómo haces ese mínimo producto viable? Porque al final yo lo veo como si fuera un producto. O sea, ¿cómo apificas sin un gobierno del dato? Porque ellos quieren ver también lo que decías tú, un fruto, un resultado en poco tiempo. Entonces conceptualizas cosas que luego a lo mejor a más adelante tienes que volver a iterarlas para seguir mejorándolas. Es un poco en función, hay muchas variables, es lo que yo comentaba. No sé si te ocurre alguna casuística más. Sí, no, más o menos lo que tú comentas. Claro, muchos hilos funcionales, inercias adquiridas, ahí entra un poco ya la cultura de la organización y empezar a modificar esa cultura de la organización. Pero al mismo tiempo dando visibilidad de que les estás aportando valor, que no es ni es súper complejo, pero tampoco es algo sencillo. Pobre José, lo que debes de estar sufriendo. Para hacer esa pregunta, parece que trabajes conmigo, macho. No sé si hay alguna, no sé si o en la sala o en el online alguien tira alguna pregunta más. Si no, daríamos paso ya a Jaime para que le dé tiempo de contar todo lo que nos tiene que contar y con lo que sobre nos iremos a la mesa de debate. Entonces yo creo que ya si nadie pone nada más en el chat, vamos pasando ya a la segunda. Si no, de hecho, si es que... lo primero, ¿online se ve mi pantalla? Es que por eso me parecía. Stop sharing, share screen, entire screen, share. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. Vale, perfecto. Ahora sí. Venga, ahí está. Vale. Bueno, me gustaría ponerme de pie porque si quiero presentar es como que me... Vale, si eso me intento acercar un poco mejor.
Vale, entonces, sobre todo ahora la parte que teníamos preparada para hoy, sobre todo es hablar de esto que hemos visto del gobierno, lo que ha estado contando David y esta discusión que hemos tenido, verlo en un caso práctico, ¿vale? Y para ello lo que vamos a hacer, como precisamente estamos en el grupo de Meetup de MuleSoft, pues obviamente no lo vamos a enseñar con API, ¿no? Vamos a enseñarlo con MuleSoft, ¿no? Que para eso estamos aquí, ¿vale? Entonces, bueno, primero me presento, que más o menos ya me habían presentado, pero bueno, mi nombre es Jaime Martín Talavera, soy parte del equipo de preventa de MuleSoft, así que cualquier pregunta que haya acerca de la plataforma, tal, lo que sea, podéis preguntarla y estaré encantado de resolverla, ¿vale? De modo de introducción, me gustaría explicaros un poco también para que veamos un poco hacia dónde va la plataforma y cuáles son los pilares que al final tiene MuleSoft, los 4 pilares estratégicos que tenemos desde el punto de vista de MuleSoft. Y vais a ver que uno de ellos precisamente es el tema de API Management. El primer pilar estratégico que vemos es lo que llamamos el pilar de integración. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabéis, MuleSoft al final es una empresa, es un producto que lleva mucho tiempo en el mercado y que de forma de inercia pues tiene mucho que ver con integración, ¿no? Cómo somos capaces de integrar el sistema A con el sistema B, el sistema C con el D y todos entre sí, ¿vale? Independientemente de cuál sea el sistema, el dato, el dispositivo. Independientemente de lo que sea, pues primero, ¿cómo vamos a ayudar a las empresas a hacer esas integraciones? ¿Qué ocurre? Que si somos capaces de hacer esas integraciones de una manera, digamos, eficiente o con una inteligencia o mirando un poco más allá, quizás a lo mejor lo que podemos hacer es que podemos llevar a cabo o podemos crear esas integraciones como APIs, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que en vez de hacer las típicas integraciones que se hacían hace 6, 7 años o incluso más, y que a día de hoy también se siguen haciendo, en la cual si tengo que integrar A con B, hago un código y tengo una línea de código, integro eso. Tengo que integrar B con C y hago otra línea de código, A con C y hago otra línea de código. Pues eso es maravilloso si queremos hacer una arquitectura espagueti. Eso es maravilloso si lo queremos hacer así. ¿Qué ocurre? Si lo queremos hacer de una forma un poquitín más avanzada y sobre todo pensando en esta reusabilidad y en esta componibilidad que veíamos antes en la primera slide de David, pues la idea fundamental es crear esas integraciones como APIs. Y ahí es donde viene el segundo pilar del producto. Ese segundo pilar del producto viene a ser la parte de gestión universal de APIs. La parte de gestión universal de APIs va enfocada a cómo vamos a llevar todo este ciclo de vida, cómo vamos a llevar todo el gobierno de estas APIs que se hayan construido en MuleSoft, pero también aquellas que no se hayan construido en MuleSoft. ¿Por qué? Porque entendemos que no todo en este mundo es MuleSoft, ¿vale? El siguiente pilar es la parte de automatización, que de hecho ya la estuvimos viendo en un meetup pasado, lo cual esta parte no me voy a meter en ella. Y el cuarto pilar es la parte de ecosistema de APIs, que tiene también mucho que ver con el gobierno y lo que ha estado explicando David acerca del cómo consumir estas APIs, ¿no? Oye, pues primero, para ser capaz de reutilizar estos bloques, primero voy a tener que saber dónde están y qué es lo que tengo, porque si no, no voy a ser capaz de reutilizarlo, ¿no? Pues precisamente son esos ecosistemas lo que me van a permitir utilizar esas APIs de una manera consistente. Y además, ir un paso más allá. Oye, que no sea únicamente un catálogo que ahí vaya cualquiera, no. Un catálogo que me dé temas de autoservicio, que me dé temas de ticketing, si tengo algún problema, que tenga pasos, por ejemplo, para entender cuál es el onboarding, ¿vale? Pues todo este tipo de cosas que se puedan plasmar dentro del ecosistema de APIs, ¿vale? Entonces, teniendo un poco en cuenta todo este ecosistema de APIs y al final ¿a qué significa cada cosa, no? Pues parte de integración, obviamente, es conectar sistemas, controlar con la parte de gestión de APIs, la parte de componer y colaborar con la parte de los ecosistemas de APIs, pues todo esto al final por debajo utilizamos la parte de la plataforma, ¿vale? Aquí, bueno, veis un pequeño esquema de la plataforma, no me voy a meter en demasiado detalle, simplemente hacer un pequeño hincapié que hoy lo que vamos a ver sobre todo es la parte esta de API Management, ¿vale? La parte que nos vamos a centrar más en la parte de este gobierno de las APIs, ¿no? Obviamente, pues la plataforma abarca mucho más, pero sobre todo lo que vamos a hacer especial zoom es en la parte de gestión de APIs.
y haciendo más hincapié en la parte de esta gestión de APIs, sobre todo lo que quería empezar también es que entendáis hasta dónde están de media muchas de las empresas. Y la verdad es que muchas de las empresas, cuando hablamos con ellas, nos dicen, oye, es que yo tengo más o menos de media unas 500 aplicaciones, ¿vale? Unas 500 aplicaciones, si yo quiero gestionarlas o quiero integrarlas y quiero crear APIs para poder integrarlas, pues imaginaos la cantidad de APIs que me pueden estar saliendo, ¿vale? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Pues bueno, pues primero, si tengo que mantener todas estas aplicaciones como desarrollador, pues no tengo nada de tiempo, ¿vale? Y si además tengo que mantener también las APIs, pues me quedo ya sin tiempo, ¿vale? Además, si no soy capaz de controlar estas APIs que tengo, estas más de 500 APIs que tengo dentro de mi ecosistema, pues desde un punto de vista empresarial, las empresas van a perder muchísimo dinero. Obviamente no lo tengo catalogado, no está en ningún sitio, a lo mejor las tengo catalogadas de distintas formas, ¿no? Y por último, al final, lo que vemos es que los consumidores mencionan que esta falta de documentación, esta falta de control y de gobierno al final es uno de los principales obstáculos que se llevan a cabo para poder consumir las APIs, ¿vale? Y es por esto por lo que hemos lanzado lo que llamamos el Universal API Management, ¿vale? El Universal API Management básicamente de lo que se encarga es de poder ser capaz de gobernar cualquier tipo de API, sea la tecnología que sea. ¿Para qué? Pues bueno, pues primero para que los desarrolladores puedan crear las aplicaciones de una forma más rápida. De nuevo, independientemente del lenguaje con el cual se haya construido ese API. Si se ha construido utilizando MuleSoft, mejor que mejor, pero si no, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que esas APIs estén controladas, estén gobernadas. Por otro lado, también desde un punto de vista de arquitecturas empresariales, pues obviamente los equipos de arquitectura lo que quieren hacer es utilizar estas APIs para poder componer sus aplicaciones y para poder crear estas arquitecturas modernas, ¿no? Independientemente de dónde estén, ¿vale? Para eso es por lo que esta parte del API Management incluye lo que nosotros llamamos el Flex Gateway, ¿vale? Que ahora no nos vamos a meter en ello porque estamos hablando del API Governance, pero bueno, también que os vaya sonando, ¿vale? Por otro lado, desde el punto de vista de los arquitectos, pues para poder crear estas aplicaciones. Y por último, los API Product Managers, que puedan básicamente crear estos modelos de negocio que nos están proponiendo las APIs, ¿vale? Visto desde un punto de vista de lo que ofrece MuleSoft para poder dar esta gestión universal de APIs, lo que nos ofrece son estos 4 pilares, ¿vale? Por un lado sería esta parte del catálogo, es decir, primero, si yo tengo estas 500 APIs dentro de mi compañía, ¿cómo puedo hacer para ser capaz de una manera sencilla de gobernarlas? Bueno, pues puedo ir llamando a todos los departamentos y volviéndome loco, o bien puedo utilizar una plataforma, una herramienta que se provee con MuleSoft, que básicamente es una capacidad de autodiscovery. Podemos buscar dentro de los distintos repositorios de códigos, de los pipelines de integración continua y podemos descubrir cuáles son las APIs que están creadas ahí. No solo descubrirlas, sino que una vez que ya están descubiertas, las podemos subir a la plataforma y podemos empezar aquí a aplicar parte de este gobierno, ¿vale? Yo creo que ese es el primer punto que para mí yo creo que es súper interesante, ¿vale? Segundo punto, la parte que llamamos nosotros el API Governance. Para mí este nombre no me gusta nada, pero bueno, es el nombre que se ha decidido darle. Para mí yo le llamaría más API Compliance, ¿vale? Básicamente se encarga de asegurar de que las APIs que estén construidas sean conforme a lo que yo he definido dentro de mi empresa. Eso puede ser desde mejores prácticas a convenciones de nombres o tareas o temas de seguridad, ¿vale? Sea lo que sea, al final es una forma en la cual yo pueda asegurarme de que realmente esas APIs son compliance a lo que me está pidiendo mi empresa, ¿vale? Por otro lado, la parte del Flex Gateway, ya lo había comentado un poco, ¿vale? Es la forma en la cual podemos disponibilizar estas APIs, aplicarle estas políticas a nivel de runtime, ya sea de forma local, ya sea de forma remota, sea como sea, ¿vale? Independientemente de la arquitectura que estemos utilizando, podamos ser capaces de gobernarlas desde un punto de vista funcional, ¿vale? Y por último, la parte del Experience Hub. La parte del Experience Hub básicamente consiste en poder crear estos portales y estas comunidades de desarrollo
para precisamente poder ser capaz de disponibilizar las APIs de forma interna, pero también a terceros, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es un poco lo que hemos visto con la parte del Universal API Management. Y no me quiero enrollar mucho más, es decir, a partir de aquí ya, si os parece, nos metemos un poco manos a la obra y vemos algún que otro ejemplo, ¿vale? Pues para eso sí que me voy a sentar y lo siguiente que voy a hacer es, voy a abrir la plataforma. Como aquí esto me iba a echar, pues bueno, directamente entro en nuestra plataforma favorita, pido la autenticación en 2 pasos, ¿vale? Y vamos a ello. Vamos a hacer un poquito más grande. Vale, lo primero que veíamos dentro de la parte del gobierno de API sería empezar quizás a tomar una serie de requisitos, ¿vale? En este caso, pues bien podemos anotarlos, bien podemos empezar a hacer un pequeño diagrama o mejor dicho, un pequeño esbozo de qué sería este API, ¿no? Imaginémonos que queremos llevar a cabo un esbozo de un API, yo que sé, de pagos, por ejemplo, ¿vale? Yo creo que es bastante sencillo. Entonces, bueno, lo primero para hacer esto, lo que podemos hacer dentro de la plataforma es entrar dentro de Design Center. Design Center lo que nos va a permitir básicamente es crear este diseño de las APIs utilizando la propia plataforma, ¿vale? Con lo cual, lo que haré, en este caso, seré posiblemente un analista de APIs y lo que diré será, pues me quiero crear una nueva especificación. No sé si alguien tiene alguna sugerencia para el nombre, que no sea Payments API. Sexy API. Me mola. ¿Vale? Y lo siguiente que tendremos que especificarle es, bueno, en qué lenguaje queremos crear esta Sexy API. Bueno, pues aquí obviamente podremos seleccionar el lenguaje. De momento, como quizás a lo mejor estamos haciendo un esbozo y no me quiero complicar mucho la vida de definir cuáles son los métodos y digamos, entre comillas, esta codificación en Swagger o en Ramel, pues lo que voy a hacer es que le voy a decir que me lo haga de forma guiada, ¿vale? Cuando hago esto, lo que veré será el propio editor visual de definición de APIs, ¿vale? A ver si mi conexión a internet me lo permite. Bueno, cuando esto termine de dar vueltas, el pincho claramente no es el mejor. Lo que podría hacer básicamente será empezar a especificar cuáles son los distintos requisitos, ¿vale? Pues aquí teníamos el Sexy API, no sé escribir, ¿vale? Versión, normalmente siempre cuando creamos este tipo de versiones siempre suelen ser estos 3 números. No sé si se ve más o menos bien, si no hago un poco más de zoom, no tanto, ¿vale? Lo siguiente me pueden decir, vale, pues de momento yo quiero que mi API tenga una serie de métodos. Quizás a lo mejor si decíamos que este API tiene que ver con temas de pagos, pues quizás a lo mejor lo que me interesa es crear un nuevo recurso que sería el /payments, ¿no? Y a lo mejor lo que quiero hacer es que me quiero crear un nuevo pago, ¿no? O quiero crear el método para crear pagos, ¿no? Entonces, pues para ello lo que haría será implementar el método post de pagos. Lo primero que tendré que hacer sería, pues yo qué sé, crear un pago, ¿vale? Y quizás a lo mejor lo que me interesa es añadirle una respuesta en el momento que se crea este pago que tenga, aquí lo tengo que hacer un poquitín más pequeño, que tenga pues una serie de propiedades, yo que sé, que es el Payment ID, es el Amount, es el, yo que sé, Result, ¿vale? Si este es el resultado. Y si estamos hablando de la petición que le tengo que me va a recibir, pues va a ser algo pues como el Amount, el Account, o el Origin Account y el Destination Account, ¿vale? Algo así podría ser, ¿vale? Entonces, de esta forma lo que estamos haciendo es que estamos empezando a ver cómo podríamos ir creando esta especificación del API. Como lo estáis viendo, lo estoy haciendo de una manera visual, ¿vale? La idea fundamental es no tener que ser capaces de ponernos a implementar este código que nos está generando. El código que nos está generando por aquí, básicamente, si os metéis por aquí, estáis viendo que nos está generando por un lado un código Ramel o un código Swagger, ¿vale? Simplemente es cuestión de pinchar en un tab o en otro.
básicamente depende del lenguaje en el cual nos sintamos más cómodos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Este editor visual está muy bien para ir empezando, para hacer una pequeña especificación o para tomar los requisitos desde un punto de vista, a lo mejor un analista de estas APIs, pero a lo mejor si queremos hacer cosas un poquitín más avanzadas, como por ejemplo puede ser reutilizar algún tipo de asset, oye, es que a lo mejor este objeto de pagos, a lo mejor yo ya lo tengo creado dentro de la plataforma y lo que quiero hacer es reutilizarlo. Entonces, bueno, pues para hacer eso, pues directamente lo que podría hacer sería, si soy capaz de hacerlo por aquí, sería básicamente editarlo directamente en el propio editor, en el propio editor de texto, ¿vale? Con lo cual, aquí ya me voy a la parte más avanzada. Con lo cual, lo primero que estoy haciendo, lo primero que he hecho ha sido un pequeño esbozo, un esqueleto de cómo va a ser mi API. Una vez que ya tengo hecho este esbozo, este esqueleto, lo siguiente que ya haré será pues ponerme a trabajar y ya realmente hacer la propia especificación tal y como se está esperando, ¿vale? Aparte de toda esta propia especificación, que ya la puedo hacer de manera, digamos, de código, pues obviamente lo que siempre puedo hacer es que puedo utilizar el propio servicio de mocking, que esto yo creo que también muchos de vosotros sabéis cómo funciona, ¿no? Simplemente por tener el API especificada, lo que me hace la plataforma es generarme un servicio con datos de prueba, con datos de test, para probar y para asegurarme de que realmente este API es lo que me está pidiendo a la gente a la cual estoy tomando estos datos, ¿vale? Simplemente aquí, pues si os fijáis, me está dando básicamente las respuestas, el tipo de petición, el tipo de respuesta que había especificado antes como ejemplo, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues yo aquí a lo mejor lo que os comentaba, ¿no? Yo podría empezar a reutilizar cualquier tipo de asset que ya tenga desplegado dentro de la plataforma, como por ejemplo podría ser un fragmento de API, ¿no? Pues oye, pues por ejemplo, yo que sé, una librería de temas bancarios. Me defino pues cuáles son el modelo de datos del account, del customer, de lo que sea, ¿vale? Y lo único que tengo que hacer es simplemente lo añado como dependencia y aquí estoy empezando a reutilizar. Cuando hablábamos al principio de esta capacidad o esta necesidad que pueda haber de reutilizar, este es el tipo de reutilización que nosotros desde MuleSoft lo vemos. Es decir, no es únicamente tener un catálogo por ahí en un Excel y si eso que alguien lo utilice, no, es que la propia plataforma te ayude a reutilizar, que la propia plataforma te permita decir, oye, pues voy a buscar a ver si hay algún fragmento de mi API que pueda utilizar para hacer esta especificación del API, ¿vale? Y algo que precisamente es de lo que me voy a meter ahora dentro de un poquito, que es lo que llamamos nosotros este API Governance. No sé si querías decir. No, si me permites, Jaime, Sí, que sí, es sí, súper sí. interesante para enlazarlo con la parte que decía antes y con tu pregunta de iteración. Aquí lo del mocking es muy importante. Es decir, no me hace falta que mis servicios estén hechos para que el stakeholder que ha definido la API vea si ya la API está bien definida o no. Pero cuando yo hago un moqueo, ya lo puede comprobar, podemos hacer una iteración completa y comprobar si realmente la especificación que habíamos diseñado en la API está bien diseñada o no. Simplemente, disculpa, hacerte un hincapié para que veamos la importancia de la iterativa y cómo la herramienta de aquí del mocking nos está ahorrando mucho. Porque cuando hacíamos un monolítico, nosotros estábamos pensando hasta que lo teníamos todo implementado, ver si funcionaba. No. Ahora mismo, para probar el diseño, como dice Jaime, puedo moquear y ya puedo hacer una iteración completa. Y ya puedo probar y hacer un testing y ver que cumple la especificación de diseño. Y el stakeholder, en una iteración muy pequeña, puede decir, oye, pues mira, esto lo cambiamos en el diseño o no ha cumplido el diseño de la especificación. Simplemente era hacer hincapié que es bastante potente, ¿no? A la hora de moquear me parece que es... Eso es. Y lo importante aquí al final es que hacemos este paradigma, ¿no? De fail first. Es decir, si hay algo del cual el stakeholder no está de acuerdo, démonos cuenta al principio del todo, no esperemos al final del todo, no hagamos el mega desarrollo y 6 meses después, no, es que esto no era esto lo que quería, ¿no? Pues falla primero y si hay que modificar algo, se modifica al principio del proyecto, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto es muy buena puntualización. Muchas gracias. Vale, entonces, aparte de esto, algo también que creemos que es bastante interesante desde el punto de vista de diseño es esta parte de los rule sets. Lo vamos a ver ahora un poquitín más en detalle, ¿vale? Es decir, yo al final, en el momento que me estoy creando este API, lo que puedo hacer es que puedo empezar a crear el API conforme las mejores prácticas y los estándares de mi compañía. Es decir, pues yo a lo mejor he subido un ruleset de mi compañía donde dicen, oye, es que todas las APIs tienen que estar en minúsculas,
por decir alguna cosa. Y todas las APIs tienen que tener una cabecera que sea el Transaction ID, me lo invento, ¿vale? Entonces, ese tipo de reglas las podemos especificar, las podemos crear dentro de la plataforma, subirlas y yo en el momento que defino estos rulesets, de nuevo lo añado como una nueva dependencia a mi API y de esta forma lo que me va a hacer la plataforma desde el punto de vista de especificaciones me va a empezar a hacer una validación del API. Ahora mismo le he añadido este Anypoint Best Practices, ahora lo veremos, y si os fijáis me dice, tío, lo has hecho muy mal, las cosas como son, ¿vale? Esto está en rojo, tienes un montón de errores, tienes un montón de fallos. ¿Pues por qué? Pues porque lo ha hecho así deprisa corriendo. ¿Qué tipo de información nos está dando? Pues lo primero que nos dice es, oye, mira, desde un punto de vista de mejores prácticas, lo que deberías hacer, por un lado, es proporcionar una documentación, deberías proporcionar una descripción, dar descripciones a las operaciones. Además, como aquí estás metiéndole un post, el tipo de respuestas que deberías dar es un 201 y no un 200, un 202 y tal. Es decir, nos está dando mejores prácticas de cómo empezar a crear tu API, ¿vale? Esto para mí es algo que es súper interesante. ¿Por qué? Porque ya no solo te estamos dando las capacidades de esta creación de API, sino que lo que estamos dando además es, estamos ayudando al desarrollador a que las APIs que vaya creando las cree de forma de calidad, ¿vale? Que no sean cualquier cosa. Y no solo eso, sino que muchas veces, hace relativamente poco hablaba con un cliente que es bastante grande y que tiene bastantes integradores dentro de su compañía y decía, joder, es que mi gran problema es que me llega el integrador A de turno y me crea su API con su documentación, que muchas veces, en el mejor de los casos, está en Word, pero que tiene unos nombres que no hay Dios que los entienda. Y luego me llega el integrador B, por supuesto, no reutiliza lo que ha hecho el otro y viene con un naming convention que no tiene nada que ver. Y al final lo que tengo son APIs de su padre y de su madre y a mí lo que me está pidiendo de negocio es que estas APIs las empiece a publicitar y las empiece y quieren empezar a monetizarlas. Dice, ¿cómo puedo monetizar yo estas APIs que entre nosotros son una basura? No tienen un estándar, no tienen nada, no hay documentación. Entonces decía, es que esta parte del API Governance me viene de perlas, porque precisamente lo que me ayuda es a estos desarrolladores a que creen estas APIs de una manera correcta, ¿vale? Entonces, yo creo que esta es la parte interesante. Pregunta, así me gusta. La primera es, esto supongo que ayudará en las empresas a que si tengo desarrolladores externos y en varios proyectos diferentes, pues que todos sigan unas mejores reglas. Entiendo entonces que se puede, además del rule set de best practices de Anypoint, crearte el tuyo propio siguiendo las reglas de tu empresa, ¿no? Sí. Y aparte, si tu empresa tiene que seguir unos estándares de su sector, de su mercado, por ejemplo, los mercados regulados como hotel, con energía, tal, o banca, también se podrá poner una serie de reglas para que certificados están cumpliendo sus estándares. Sí, la pregunta, sobre todo para la gente que está fuera, es, por un lado, si que esta parte se entiende que puede ser muy interesante para aquellas empresas que tengan varios integradores o que sean de una entidad suficiente, y luego, por otro lado, que para aquellos mercados regulados, si se pueden añadir este conjunto de reglas o de validaciones, así como reglas propias de la propia empresa. Las respuestas, por un lado, es, por supuesto, estas reglas no son reglas estáticas. Obviamente, la plataforma viene con un conjunto de reglas, luego las veremos, las cuales podemos no utilizarlas o podemos modificarlas. ¿Para qué? Para adecuarlas a las propias reglas de nuestra propia empresa, ¿vale? Y luego, además, podemos utilizar reglas definidas en mercados regulados, como decías, pues por ejemplo, la parte del TM Forum, la parte de Open Banking o cualquier otro tipo de estándar o de directrices que me van a ayudar a seguir estas directrices, ¿vale? No sé si con eso Que la respuesta corta hubiera sido depende. Depende, hubiera sido la respuesta corta, ¿no? Pero claro, ahí el tema también es que a través del gobierno la normativa o la guía de diseño que hace la organización se basa en el sector o en el conocimiento funcional que tiene
y la organización tiene su propio naming, por así decirlo. Que sí, utilizando la plataforma se puede configurar todo lo que decís, pero que luego el gobierno es el que establecerá. Tú puedes ser un consumidor externo que llamas a algo de negocio de una manera, pero cuando te enganchas a mí, yo tengo en mis best practices que yo a nivel de organización lo llamo de otra forma. Entonces te tienes que adaptar un poco a esa guía de diseño, a lo que a nivel de gobierno yo te digo, sí, nos integramos, pero el naming que yo tengo establecido es este. Y a través de la plataforma lo tengo así estipulado para que tú te dé este warning y sepas que tienes que nombrarlo de esta manera que yo tengo especificada, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. O sea, al final, cuando hablamos también de integraciones, pues al final es ponerse de acuerdo. Al final es establecer el contrato entre las dos partes. Eso es. Lo que ocurre que muchas veces en este mundo de APIs y de one-to-many al final, que es un poco el modelo que se sigue, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de PayPal. Yo si quiero abrirme una página web y quiero integrarme con PayPal, no voy a llamar al señor de PayPal y decirle, oye, ¿cómo me integro? No, mira, chico, aquí están tus APIs, aquí están mis APIs como PayPal y así es como me tienes que llamar, punto. Entonces, claro, también va a depender mucho del modelo de relación. Claro, ahí PayPal, digamos, es el amo y señor y dice, si te quieres integrar conmigo, estas son mis reglas. Pero es que a lo mejor en este caso, a lo mejor puede ser que el PayPal de turno sea el pez pequeño, ¿no? Y el que diga, no, señor Amazon, por decir algo, ¿cómo quieres que me integre contigo, no? Y ahí hay otro tipo de contrato. Y que luego ahí, en la oscuridad de la cueva, ahí pasan cosas que a lo mejor PayPal es una empresa de producto que nace con una necesidad de sacar un producto al mercado y que va enfocada a esa línea de negocio, pero que a lo mejor cuando vas a certificar una organización te encuentras con una organización que tiene ya años detrás, que ha ido evolucionando tecnológicamente poco a poco y que dentro de esa propia organización es muy grande, tiene diferentes áreas, tiene diferentes unidades o divisiones, subdivisiones, y a lo mismo, dentro de la misma organización, lo llaman de diferentes maneras. Y ahí está el gobierno para decir, no, vamos a ver, en estas diferentes divisiones o diferentes ramas o diferentes unidades hay que unificar el naming de que unos lo llamáis A y allá lo llamáis C y allá lo llamáis Z. Entonces, esa estandarización interna a veces no es tan inmediata ni tan transparente. O sea, lleva un trabajo por detrás en la cocina, digamos, que a veces no se ve. Y era la complejidad que por ejemplo, David comentaba antes en su charla, de la complejidad esa que tiene el gobierno. Que luego al consumidor, para él tiene que ser transparente. Eso es. Vale. Vamos a ir avanzando un poco porque si no yo creo que nos quedamos un poco parados, ¿vale? Entonces, bueno, imaginémonos ya que tengo este API, bueno, que me da igual, yo paso de estas advertencias, de estos errores, yo como desarrollador directamente, pues le doy aquí al botoncito de Publish y lo que voy a hacer es que lo voy a publicar directamente en Exchange. Para aquellos que no conozcáis qué es esto de Exchange, no estamos hablando del servidor de correo, estamos hablando de la parte de la plataforma en la cual me va a permitir publicar estas APIs, ¿vale? Que me va a permitir tener un catálogo de las APIs, pero cuando hablamos de Exchange, nosotros dentro de MuleSoft no solo nos estamos refiriendo a APIs, nos estamos refiriendo a muchas más cosas, ¿vale? De hecho, David, si os habíais fijado, teníais que estar muy atentos, en el PowerPoint, en vez de poner APIs, había puesto Asset. ¿Por qué? Porque en Exchange no vamos a publicar únicamente assets. Podemos, por ejemplo, como hemos visto cuando he importado una dependencia, podemos publicar dependencias de código. Los propios rule sets que hemos visto de validación se viven y se mantienen ahí, ¿vale? Las políticas que vamos a aplicar a nivel de seguridad o de gestión de tráfico viven dentro de Exchange, ¿vale? Toda esta documentación está en Exchange y la idea al final es que sea un repositorio, ¿vale? Pues simplemente aquí el desarrollador, pues bueno, podría dar aquí a la parte de publicación y directamente aparecería en Exchange. ¿Qué pinta tiene Exchange? Bueno, pues si soy capaz, si mi ordenador me lo permite, la pinta que tiene es esta, ¿vale? Entonces, este Exchange lo que me va a permitir, como os comentaba, básicamente es a un consumidor, normalmente Exchange está pensado para consumidores internos de la compañía, ¿vale? Poder buscar
mediante estas cajitas de búsqueda, mediante categorías que quizás el equipo de gobierno ha creado para que me sea más sencillo, mediante tags o incluso mediante temas de ciclo de vida, ¿no? Yo quiero ver cuáles son aquellas APIs que están estables o que están en desarrollo, pues me permita buscar y encontrar las APIs o los assets necesarios para ir construyéndome yo mi propio asset, ¿vale? Ya sea porque lo quiero utilizar o porque lo quiero extender, ¿vale? Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer este Tokenization API, ¿no? Entonces, este Tokenization API, cuando he entrado dentro de este Tokenization API, pues por un lado lo que estoy viendo es pues, que tiene una documentación funcional. Esto alguien ha tenido que escribir para qué sirve este Tokenization API, ¿vale? No solo tiene una documentación funcional, sino que además tiene imágenes. Le podemos insertar vídeos, le podemos insertar, yo qué sé, pues prácticamente lo que queramos, ¿vale? Al final esto es tarea de este API Owner el que sea el poder documentar estas APIs de una manera correcta. ¿Para qué? Para fomentar el uso de las propias APIs, ¿vale? Esto sí que hay que hacerlo sí o sí. ¿Es tarea del API Owner o es responsabilidad del API Owner? Es responsabilidad del API Owner, perdón. Muy buen apunte. Es responsabilidad del API Owner que estas APIs estén bien documentadas, ¿vale? Luego, por otro lado, a nivel de la propia API, del propio API, simplemente por publicarlo en Exchange, en este caso lo hemos publicado utilizando la parte de design, ¿vale? Pero también las podríamos haber importado dentro de Exchange. Solo por tener el API publicado dentro de Exchange, también lo que me va a hacer la plataforma es que me va a generar una documentación técnica. ¿Qué significa esto? Documentación técnica significa, pues básicamente me va a decir cuáles son los parámetros que le tengo que pasar, cuáles son el tipo de respuesta que me va a dar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto me lo autogenera. No tengo yo que hacer absolutamente nada. Lo único que tengo que hacer es publicar el API en Exchange, ¿vale? Ya sea bien porque he hecho la especificación dentro del Design Center o bien porque lo he importado utilizando esta herramienta que os comentaba anteriormente de autodescubrimiento de APIs, ¿vale? He descubierto las APIs que tengo en un repositorio de GitHub y las publico directamente en Exchange, ¿vale? Entonces, automáticamente esta parte ya me va a venir rellena. Y recordad también que también está la posibilidad de utilizar este mocking service, ¿vale? Aquí veis la parte de, vamos, aquí sería la URL que se podría llamar al mocking service, ¿vale? Y aquí, simplemente dándole al botoncito de send, el consumidor de este API podría llamar de nuevo al mocking service sin necesidad de que el propio API esté siendo gobernada, ¿vale? Bien, ahora lo que voy a hacer es que me voy a cambiar el gorro y voy a ser este policía que se comentaba antes de ver quién está utilizando y cómo se están utilizando las APIs y sobre todo si las APIs son conforme a este estándar, ¿vale? Entonces, para ello lo que voy a hacer es que me voy a entrar dentro de esta parte del API Governance. La parte de API Governance es lo que hemos visto en parte dentro de Design Center. Me va a permitir asegurarme de que las APIs están implementadas de la forma correcta, ¿vale? Lo que voy a hacer, por un lado, será crearme un nuevo perfil. Ya que estábamos con el Sexy API, pues vamos a ponerle Sexy Profile, ¿vale? Y lo siguiente que me va a decir es, vale, pues para este Sexy Profile, lo que le tendremos que decir son cuáles son las reglas de validación. Son básicamente las que yo había identificado o seleccionado antes desde el punto de vista de desarrollo, pero yo ahora, como si este policía, digo, quiero ver cuáles son las reglas de validación que le quiero aplicar ya no solo al API que estoy construyendo, porque aquí yo no estoy construyendo nada, soy el policía. Voy a aplicarle estas reglas de validación, por ejemplo, el Anypoint Best Practices y el WASP de seguridad del Top 10, de mayores riesgos de seguridad, la quiero aplicar a todas las APIs que tenga dentro de mi organización para asegurarme de que todas las APIs son conformes a ese estándar, ¿vale? Con lo cual, simplemente filtraré cuáles son el tipo de APIs que quiero aplicar. Pues, por ejemplo, puedo aplicarle algún filtrado para decirle, no, mira, solo aquellas que tengan que gobernar, ¿vale? Y entonces me dirá, pues mira, pues son este tipo de APIs, ¿vale? Cuando selecciono ese tipo de APIs, lo que puedo además automatizar para no parecer tan malo como policía, digo, no, pues es que aparte lo que quiero hacer es que quiero que aquellas APIs que no sean conforme a los estándares y a las reglas que haya definido, le quiero mandar un email al publisher, al contacto que esté especificado en el API o incluso, yo que sé, al CEO de la compañía
para que le pegue una buena colleja, ¿vale? Con lo cual, de esa forma, puedo automatizar también todas estas alertas, ¿vale? Simplemente con esto ya tendríamos un resumen. Una vez que ya tengo creadas estas políticas, lo que puedo hacer es que, por ejemplo, puedo meterme aquí, puedo ver cómo se ha ejecutado. Al final, esto, digamos, en el momento que me defino estos perfiles, lo que va a pasar es que estos perfiles van a estar constantemente ejecutándose. Si alguien crea un nuevo API que cumple con el criterio de filtrado que le había especificado antes, aparecerá, digamos, saltará en esta regla que me he definido, y si es conforme, no pasará nada. Si no es conforme, me llegará un correo como había especificado, ¿vale? Pero es que además yo puedo ver cuáles son los distintos estados. Oye, mira, pues es que ahora mismo las APIs que tienes aquí o el estado de tus APIs de la compañía está en riesgo, ¿vale? Por ejemplo, puedo ver que este Tokenization API no es el correcto, que tiene 10 errores y 13 warnings. Me puedo exportar el informe, mandar una notificación a los owners. Incluso dentro de la notificación le llegaría un email de este estilo, y entonces en este caso me voy a volver a cambiar el gorro y me llegará, por ejemplo, al API Owner o al API Developer, ¿vale? Podrá acceder al correo que le ha llegado, pinchar en abrir en Design Center, meterse dentro de Design Center. En este caso ya le aparecerán subrayados cuáles son los errores que tiene, ¿vale? Aquí en este caso, por ejemplo, no he tenido que hacer nada, y aquí pues podré decirle, vale, que es que me está diciendo que le tengo que meter una descripción, ¿vale? Pues aquí le digo descripción API de tokenización, ¿vale? Entonces podré empezar a solventar los problemas que me estaban dando, ¿vale? Como si os fijáis, este API tiene muchos problemas, ¿vale? Porque ya os digo, al menos con las mejores prácticas, tal y como las hacemos al principio, es bastante complicado tener un API que sea perfecto tal y como debería hacerse, ¿vale? Siempre hay cosas que se nos escapan. Pues en este caso, yo ya me traía los deberes hechos y me voy a copiar el API que ya está aniquilada, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar aquí tal cual. Y ya ha quedado perfecto, ¿vale? Ya ha quedado. No tiene ningún problema, no tiene absolutamente nada, ¿vale? Ya está todo, tiene su documentación, tiene su título, el contenido, todo absolutamente, ¿vale? Y aquí en este caso, de nuevo, el Product Owner o el API Product Owner o el API Developer, ya lo que podría hacer directamente ya es publicarlo ya con una nueva versión, ¿vale? Ya habría hecho una nueva iteración de este API y directamente lo publicaría directamente en Exchange. De nuevo, volvemos y cerramos un poco este círculo. Las rule set básicas que aplicas, si quiero les puedo meter más azúcar. Tendrías que crearte, efectivamente, te tienes que crear una copia de esa rule set y le vas añadiendo nuevas validaciones. La puedo versionar. Las puedes versionar, eso es. Es decir, aquí, por ejemplo, cuando me meta, bueno, obviamente esto ya se me ha publicado en Exchange, ¿vale? Ya tengo este Tokenization API. De momento no se ha validado, tarda obviamente un poquito en volverse a validar, ¿vale? Pero si aquí, por ejemplo, filtro por, creo, no sé si son... ¿Templates? No. No sé si son estas políticas. Va. No son estas políticas. Bueno, sí, vale. Hay una que tienes ahí que es custom, no sé si será esa. Vale. Es el proveedor de Microsoft. Aquí. Estos rule sets, ¿vale? Si filtro estos rule sets, aquí puedo ver esas mismas políticas que yo antes las seleccionaba, ¿vale? Pues, por ejemplo, me meto en esta de Anypoint Best Practices, veo, por un lado, qué es lo que definiría un error. Oye, pues mira, pues es que el API tiene que tener un título, no me fastidies, ¿sabes? Si no, no tipo de API, ¿vale? Todas estas son las reglas que me están definiendo. Entonces, simplemente, yo lo que puedo hacer, me descargo esto, al final esto lo va a ser un YAML, y lo que le tendré que hacer es añadirle más directrices. Por ejemplo, le quiero añadir una expresión regular para que todas las versiones de mi API tengan las tres versiones, ¿no? El 1.0.0. Pues todo eso lo puedo extender y, de nuevo, una vez que lo tengo extendido, lo subo dentro de Exchange y ya otra vez lo empiezo a iterar, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que nosotros llamamos el API Governance, que, como veis, el nombre creo que no es el mejor. Yo lo llamaría más API Compliance, ¿vale? Para mí tiene más sentido, pero bueno, que está obviamente muy ligado con la parte del gobierno de APIs, ¿vale?
¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Sí. La pregunta es si se pueden crear nuevas rulesets. Si es sí, no hay ningún límite de creación de reglas dentro de la plataforma. A lo mejor lo hay, no sé, pero o sea, miles de millones. Simplemente sería publicar un nuevo asset. O sea, al final, cualquier tipo de asset para nosotros, digamos, es lo mismo. Me da igual que sea un API, es decir, cuando yo aquí le doy a publicar un nuevo asset, puedo especificar el tipo, ¿vale? Pues aquí simplemente me definiría que es un nuevo ruleset y ya está, ¿vale? No tiene mayor cosa. Es una pregunta del elefante en la habitación. ¿Los clientes tienen que pagar algo para utilizar esto? Muy buena pregunta. La pregunta es, para los que estáis online, es si los clientes tienen que pagar algo para utilizar esto. La respuesta es que no. Es decir, con la propia suscripción de MuleSoft se da las capacidades para poder aplicar estas políticas, ¿vale? Obviamente no se dan para poder aplicar estas reglas de validación, no se da un ilimitado para poder aplicar estas reglas de validación, si no me equivoco, creo que permite 10 APIs para poder para validarlas, ¿vale? Pero bueno, al menos, sobre todo para los perfiles automáticos. A nivel de rules no hay ningún tipo de limitación. Eso es. La cosa es a qué APIs le aplicas, pues, con estas 10 y con eso ya es suficiente, ¿vale? Hay preguntas en el chat. ¿Se validan solo las interfaces o también las implementaciones de las APIs con las rulesets? Muy buena pregunta. A día de hoy se validan únicamente las interfaces. En un futuro estamos trabajando para que además de las interfaces se validen las implementaciones. Es decir, para aquellas APIs que estén gobernadas, como por ejemplo la parte del API del Flex Gateway, se puedan validar que realmente se responda a lo que me está diciendo el contrato, ¿vale? Y si además el contrato lo tengo validado con las rulesets, pues ya tengo el ciclo completo. Hay otra pregunta que es, ¿cómo se solicita acceso a las APIs? ¿Quién controla el acceso y da permiso al API? Vale, muy buena pregunta. A ver, esto lo que hemos estado viendo hasta ahora sería la parte, digamos, de desarrollo del API o especificación del API y luego cómo se aplican estas normativas del API, ¿vale? Cuando estamos hablando de quién puede utilizar el API, cómo se puede utilizar este API, para eso normalmente habría que definir los perfiles dentro de la parte del API Manager, ¿vale? Y las reglas de consumo, eso lo haría normalmente, posiblemente el Product Owner, ¿vale? Es el que define cuáles son las reglas de uso de ese API, ¿vale? Y luego para poderlas consumir, pues básicamente se consumiría mediante Exchange, ¿vale? Exchange, pensad en Exchange como repositorio central para utilizar las APIs, ¿vale? Exchange sobre todo tiene esta cara interna, ¿vale? O se utiliza de forma interna, pero también gracias al Experience Hub que os comentaba al principio del PowerPoint, se puede, digamos, tener una vista ya con un look and feel más bonito, con ayudas, con páginas, con una personalización ya con el logo, un portal público para utilizarlo fuera de la empresa, ¿vale? Entonces, simplemente, ya sea en Exchange o en este Experience Hub, si os fijáis aquí tenemos un botoncito que pone el Request Access, ¿vale? Simplemente pedimos acceso, digo, vale, ¿a qué API le quieres pedir acceso? ¿Con qué aplicación? Pues yo qué sé, con la de Jaime, en este caso no tiene ninguna SLA y le pido el acceso. Depende de cómo tenga configurado ese acceso, puede ser que sea una aprobación automática, como por ejemplo ha sido en este caso, ¿vale? Simplemente he pedido acceso y se me ha hecho de manera automática, pero también se puede hacer de forma manual. Y ahí, dentro de este portal público, podemos crear flujos personalizados para crear las aprobaciones necesarias para que se le dé el OK, ¿vale? Puede ser una aprobación muy simple de el API Owner te tiene que dar el OK, pero puede ser también una aprobación muy compleja. Tiene que ser el API Owner, pero el API Owner además viene en colas y una vez que te dé el API Owner te lo tiene que validar legal, una vez que te lo valida legal te lo tiene que validar el CIO, luego el CISO, luego no sé qué, ¿vale? O sea, se pueden complicar todo esto todo lo que queramos, ¿vale? Y ahí va a depender un poco también del proceso que hayamos nosotros definido dentro del punto de vista de esta metodología de gobierno, ¿vale?
Pues no, en el chat ya no hay más preguntas. Perfecto. Vale, pues desde esta parte, al menos esta era la parte que quería enseñaros, no me quiero tampoco extender mucho más, sobre todo un poco lo que quería explicaros y lo que quería enseñar es, vale, sí, todo esto que hemos visto de este API Governance está muy bien, pero esto, ¿cómo lo gestiono, no? Y cómo justifico yo que me tengo que gastar todos estos esfuerzos para asegurarme de que esto tiene valor. Bueno, pues aquí lo que os he puesto es un escenario, un ejemplo que hemos visto. Estos son datos extraídos de un cliente real, ¿vale? Y esto básicamente es un cliente que está utilizando o que tiene al menos 70 APIs que no son MuleSoft, no están creadas con MuleSoft, ¿vale? Pues por ejemplo con Spring Boot, etcétera, etcétera, que de tiempo medio para hacer este desarrollo de las APIs son unas 240 horas. Esto no es únicamente el desarrollo del API, sino desde la toma de requisitos, las pruebas, la especificación, el desarrollo, la implementación, pruebas unitarias, pruebas integradas, etcétera, etcétera, ¿vale? Que todo ese tiempo se dedica un 20% del tiempo al gobierno, vamos, a la seguridad y al compliance de esas APIs, ¿vale? Y que se ve que no están implementadas estas mejores prácticas, ¿vale? Entonces, gracias a estas capacidades de MuleSoft, lo que hemos visto, por un lado, es que en 3 años somos capaces de dar un 35% más de productividad, es decir, que podemos acelerar esta creación de APIs en un 35%. Esto si hacemos los cálculos de lo que supone desde el punto de vista de horas con lo que cuesta por hora y lo que somos capaces de ahorrar desde el punto de vista de tiempo, podemos sacar el ahorro. Es un cálculo muy sencillo, ¿vale? Ahí lo que nos salían son unos $500.000 ahorrados, ¿vale? Y más de 10.000 horas ahorradas, ¿vale? Simplemente por tener este tipo de métricas, ¿vale? Es decir, todo esto que estamos haciendo desde un punto de vista de gobierno parece que, bueno, vale, sí, está bien, pero por detrás, si nos ponemos a pensar, podemos sacar métricas y podemos ser capaces de defenderlo a nuestros mayores o al cliente, si es necesario, para asegurarnos de que realmente estamos dando el objetivo esperado, ¿vale? Y esto es un poco lo que teníamos preparado para hoy. No sé si tenéis alguna pregunta más, alguna cosa más. Si no, pues yo por mi parte daros las gracias. Pues por lo que veo yo, en la parte del chat online, la última pregunta es la que ya habíamos contestado antes. No sé si de aquí alguien quiere preguntar alguna cosa. No sé si de lo que ha comentado Jaime querías darle alguna vuelta o enlazarlo con lo que habíamos comentado antes en la previa, David. Y si no, pasamos un poco a profundizar, si queréis, en algún tema en los 15 minutillos que quedan más o menos. Podemos hacer la mesa de debate y profundizar en alguno más de los temas que hemos estado hablando. Sí. Sobre todo para mostrar la pantalla del Vita, por si alguien habla y le ponemos en Quienes quieran, de los que están conectados online, participar de la mesa de debate preguntando directamente y teniendo micro y vídeo, que lo digan por el chat y les doy permiso. Pablo dice que le encantaría, pero estar resfriado y sin voz. Entonces, no sé qué quieres, Pablo, que te dé permisos o que no. Pero, ¿vas a preguntar algo? O si no, lo puedes escribir por el chat si quieres y lo debatimos nosotros.
Y a ver si hay alguien más que dice algo. Ya, sí. Lo que pasa es que si presenta la pantalla se va a hacer el loop infinito. Lo estás presentando, claro, estás presentando tu pantalla, la cual está viendo tu pantalla, sobre esa pantalla se ve tu pantalla, se hace el loop infinito. Pablo, que está resfriado y sin voz, pregunta por el chat. Si tuvierais que empezar un gobierno de API desde cero, ¿por dónde empezaríais? Y mi respuesta ya sabéis cuál es. ¿Por el principio? Depende. Bueno, a ver, viendo un poquito las... David. Buenas, Pablo. Viendo un poco la diapositiva que te presentaba de cuando era iterativo, lo primero que te define es un gobierno de API es la estrategia API. O sea, sí, depende, pero quiero decirte, lo primero es definir la estrategia. Si no tenemos claro la estrategia o cómo tenemos que definir una API, difícilmente vamos a hacer después las guías o vamos a después hacer todo lo que nos está enseñando Jaime. Entonces, cuando veíamos la diapositiva, el paso que teníamos es definir la estrategia. O sea, se empieza por definir la estrategia. ¿Cómo quieres? Y ahí si nos metemos un poco en el bucle, definir la estrategia en función de qué. Bien, vale. Dependerá de las necesidades, pero antes del depende tienes que definir la estrategia. Es decir, Hay una estrategia, o sea, puedes definir una estrategia, como bien dices tú, a alto nivel, ¿no? Y luego la vas aterrizando en función de cuando conoces la organización en la que vas a trabajar la apificación, ¿no? Sí, correcto, pero que al final... No. Vale, pero preguntan en la sala si la estrategia de apificación la marca el departamento IT o negocio. La marca negocio y la ejecuta IT. Sí, pero la empieza marcando un negocio. Por eso de las primeras fases, en lo que es gobierno, se suele hacer con los stakeholders. Por eso hablamos mucho, por eso se habla mucho de las necesidades de negocio. Porque negocio es el que tiene la necesidad a nivel de la organización de la empresa de exponer sus datos, de exponer su información para así abrirse y que terceros se puedan integrar con su negocio. Un ejemplo muy bien que ha venido de esto es la industria del automóvil, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo expongo mis APIs para que otros creen aplicaciones a partir de mí, ¿vale? Ahí hay una definición de estrategia. Es decir, qué y cómo expongo, ya no solamente para mis propios productos, sino para que otros hagan productos. ¿Vale? Ya tenemos un gran ejemplo cada vez más. Por eso te conectas el móvil con el coche, todo eso al final, el fabricante del coche no hace esas aplicaciones, pero sí deja sus APIs para que terceros te generen aplicaciones. O lo típico del seguimiento que te dice dónde está el coche en todo momento. Sí, lo que pasa es que ahí estoy con vosotros, pero yo creo que también... Perdona. Eso es. Ahí, obviamente, estoy con vosotros, pero también yo creo que ahí, en ese caso, IT tiene que al menos fomentar mucho ese cambio de mentalidad de APIs. Es decir, negocio no te va a llegar y va a decir, necesito APIs. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No te hablan, efectivamente, no hablan ese lenguaje. Ellos como mucho te dicen, quiero vender un 20% más o quiero tal. Vale, entonces tú le tienes que, de alguna forma, dar la vuelta a la tortilla y decir, vale, entiendo tu requisito de negocio, para poder hacer esto, déjame que te explique esto otro. Y te explico, por ejemplo, que lo que tienes que hacer es ser capaz de disponibilizar tus datos porque quieres llegar a nuevos mercados. ¿Cómo se disponibilizan esos datos? Pues mediante, ¿qué es lo que está haciendo el mercado? Pues utilizar APIs. Y a partir de ahí, a lo mejor dicen, vale, no entiendo muy bien qué es eso del API, pero bueno, me lo puedo creer. Vale, a partir de aquí, vale, pues como lo que quiero hacer es añadir llegar a estos nuevos mercados, pues quiero dar información de geolocalización y del estado del aceite. Invento cualquier cosa, ¿vale? Y a partir de ahí ya tú puedes ya empezar a elaborar eso. Pero efectivamente yo creo que IT tiene que, o cobra una labor muy importante
de evangelización a la gente de negocio para que ellos entiendan cuál es este cambio, porque al final es un cambio. No sé si te acuerdas de la charla esta que ha dado Semadón sobre el Mobile World Congress, sobre lo que en Gateway se llama. Sí. Es que venimos del mobile y está fresquito. Entonces, el Semadón se le suena de ser una hacker, pues ha presentado el Open Gateway Initiative, que básicamente que Telefónica está exponiendo sus servicios de plataforma a través de APIs, para que otras empresas se puedan beneficiar o puedan crear servicios utilizando la plataforma de Telefónica. Entonces eso es algo, con Chema está ya a nivel de Chief Data Officer. O algo así. Pero sí que es verdad que tienen un perfil mucho más técnico. Pero al final, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es Telefónica es conocida porque tiene una infraestructura del carajo. Pero ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo le sacamos más fácil a esto? Pues exponiendo comunidad de APIs y que puedan utilizarse otras empresas de manera que al final terminarán monetizando esa posición. Entonces, y eso es simplemente por una necesidad de negocio que se va a tener negocio, no habrá venido diciendo créame una API para tal. El negocio, primero cómo está montada la estructura, qué es lo que quiere comer, entonces entiendo que hacemos como una especie de guía o algo así en este momento. Sí, quizás no desde el punto de vista técnico, sino de debatir las capacidades. Por ejemplo, podríais ir a tu mundo. Vosotros la verdad que tenéis una estrategia bastante buena, pero imagínate que ahora podéis decir, ¿por qué no hacemos, exponemos para que la distribución, por ejemplo, la abramos y facilitemos el hecho de que al mejor postor o no sé, o el que cree una distribución con un valor mucho mayor para el cliente, pues se distribuya de esa manera, en vez de utilizar los mecanismos que tenemos a la distribución. Pues eso técnicamente ahora no se puede hacer. Tú abres una API para toda la gestión de pedidos, de logística, de saber dónde está el camión y tal, y que obviamente, pues, diferente de otras compañías, dice, pues yo, además de ofrecerte el servicio que te lo llevo, te doy este extra y ofrezco este servicio, pero tu cliente al final, que va a recibir tu producto, tienen esta cosa que tu circuito habitual ahora no lo tiene. Pero eso lo haces, cuando tú sabes que por eso por debajo es una API que estás exponiendo pues, tu gestión logística, pero al de negocio le estás diciendo, ¿por qué no abres tu mercado de distribución? Entonces, cuando ya el de negocio te dice, pues sí, ¿y cómo podríamos hacerlo? Pues te dice, pues sí, pasado, ya puedes explicar un poco más. Pero sí que es verdad que desde IT se le puede dar la idea de que el modelo que hay no está cerrado. Es decir, que vamos a llamar, a utilizar el lenguaje antiguo, el monolito de cómo se hacen las cosas en una casa, muchas veces es difícil romperlo porque siempre se ha hecho así. Lo que decir es, no, tío, tú ahora puedes romper esto y decir, pues ahora otro modelo. ¿Cuál? No sé. Pero podemos utilizar otro mediante, claro, simplemente abriendo un poco, haciéndolo abierto. Y obviamente, pues a partir de ahí negocio, tira por aquí, tira por allá, ya con las APIs vas definiendo. Pero obviamente, si lo volvemos al gobierno como tal, sí que es verdad que el tener la estrategia de la compañía te ayuda. Si, por ejemplo, ahora que hablamos de economía circular o sostenibilidad, pues, ¿cómo haces tú para poder medir que todo lo que estés haciendo es sostenible o es la economía circular? Pues lo mismo puedes hacer que tengas una API que se conecte con tus sistemas que te permita que tus proveedores tengan esto. O en tu gobierno puedes decir, todos los proveedores tienen que tener esta información. Si ahora los pedidos que me están llegando no son así, esto no lo admito porque no está dentro de mi filosofía, mi gobierno de sostenibilidad. Pero estás cogiendo una línea estratégica de tu compañía que los informes anuales ponen, vamos a votar por esto, y lo estás llevando a un caso concreto, implementando. Pero sí, que sí, hay una alineación, pero no es tan directo. El de negocio te va a decir que quiere una API con esta especificación. Claro. No sabe ni siquiera que es una API. La respuesta es que el gobierno realmente en las APIs lo define IT y seguridad. No, otra cosa es que
tengan la estrategia de la compañía y de negocio como input para definir Bueno, la estrategia. No, pero es decir, yo creo que está definido, es decir, negocio no me la define negro sobre blanco con la definición que tú pones ahí en el API Governance y tal, que eso no hace negocio, aunque alguien dice, pero las líneas iniciales del cual eso cae es de negocio. Es decir, las líneas estratégicas de la compañía, ojalá algún día las define IT, pero sí, no. las define. Estamos hablando de que alguien tiene que definir el gobierno de las áreas. Hay alguien que tiene que no solo definirlas, sino además hacerse responsable del gobierno de esas APIs. Está alineado con la estrategia de la compañía. Claro, es un poco lo que, al final, no sé si lo he pintado, al final estamos hablando de que todo es iterativo y hay fases. Es decir, la primera fase es de definir la estrategia, que la estamos diciendo que la harías con negocio, y luego, como muy bien estás diciendo, tiene que haber alguien que implemente la seguridad, alguien que después sigue las reglas cuando hace los desarrollos. Es decir, lo que estábamos diciendo, en el ciclo ya de vida de la API sigue habiendo un gobierno. Es decir, al final participan todos, el gobierno es iterativo y lo están participando todos. Lo que estamos diciendo es que la estrategia en sí, la estrategia de mi compañía de definir, la suelen definir desde negocio. Y de lo que también estoy comentando un poco antes, lo que se buscaba era un producto que usase todo el mundo, que fuera un muy buen producto. O sea, todos soñaban con tener el sistema operativo Windows, que todo el mundo tenga un sistema operativo Windows, o todo el mundo soñaba con tener un producto que usara a todos. Ahora ya ha cambiado. Si yo, por ejemplo, soy muy bueno en logística, no hace falta que haga un producto que use todo, pero a lo mejor puedo hacer unas APIs que sean eficientes y que todo el mundo que está usando logística use mis APIs. O el ejemplo que estáis poniendo de Telefónica. Yo tengo unos servicios muy buenos que, aparte que para mis clientes, los puedo usar terceros. Me da igual quién los use, pero también les saco un beneficio. Ese concepto ha cambiado, ¿vale? Ya no buscamos un gran producto, sino buscamos piezas que nos puedan usar y que puedan hacer negocio a partir de ellas. Que de ahí se ha puesto de moda el tema de lo que son los ecosistemas digitales y lo que se llama las empresas componibles. Es decir, como lo que acabas de decir tú, me hago mis piezas de puzzle y con esas piezas de puzzle me integro unas con otras y me monto mi producto a base de servicios de otros, o mi propia empresa, me hago mi propio ecosistema digital. Y luego también tener en cuenta que cuando hablamos de APIs y ya adoptamos lo que sería este API Economy, al final las APIs, la idea es tratarlas como un producto más. Al final es eso, o sea, y es, entre comillas, tan importante el producto volviendo al tema de Telefónica, línea fija o fibra, como el API de acceso a la red de lo que sea. Es casi tan importante ese producto como el otro. Entonces, esa estrategia de negocio te la marcará negocio. La estrategia de luego cómo se implementa te lo marcará IT. Eso es. Y yo creo que ya son casi las 8. En el chat no hay más preguntas. No sé si en la sala hay alguna pregunta más. Si queríais detallar alguna cosilla más de todo lo que hemos estado hablando. Yo por mi parte no dar las gracias a todos, tanto los que han estado online como los que han estado presentes. Y nada, ha sido un placer compartir un rato con todos. ¿Se puede poner en mi pantalla ahí? Es decir, que no se hace en este proyecto. Ah, vale. Y lo de la fuente, que sea eso, ahí estamos. Entonces, darle acceso a todo el mundo. Si estamos todos que estamos aquí, pues podéis subir eso. Bueno, no sé, Habría que haberlo hecho al principio. casi todo. Familia.
Familia, poneros la cámara, porfa, para hacer una fotito de equipo así virtual. Sí, pero es que el problema es que hay de mucha gente. Es que somos Pablo Pardo está ahí. ¿A Pablo Pardo le has dado acceso? Sí. Ahí, hombre. Marcelino, bien. Tú sí que eres una sexy API, Marcelino. Qué grande. Oye, pues venga, vamos a hacer un saludito así y... Pues listo. Oye, muchas gracias, familia. Gracias a todos por asistir. Gracias.